Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy vamos a partir conversando con Ernesto Otone, destacado sociólogo, y con él veremos cuál es el futuro de la centroizquierda después de las primarias oficialistas. Y luego estaremos con Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, para abordar todos los desafíos en materia de corrupción y captura del Estado en nuestro país. Parte entonces Influyentes. Ernesto, muy bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, después de las primarias, como decía en la introducción, ha habido todo un debate en torno al futuro de la centroizquierda, el socialismo democrático, y tuviste unas declaraciones que fueron muy comentadas respecto de la candidata Janet Jara del Partido Comunista y cómo el comunismo era incompatible con la democracia liberal, ¿no? Ha traído muchos coletazos, te han tratado incluso como de anticomunista. ¿Cómo has visto tú esa reacción? Mira, a ver, empecemos por la segunda parte que tú me dices. Yo quiero ser muy claro. El concepto de anticomunismo es un concepto que tiene toda una historia y que tuvo sentido en la historia. Tuvo sentido en la Guerra Fría, tuvo sentido al inicio del movimiento comunista en el siglo XIX, etcétera, donde se veía todo lo que significaba una crítica al capitalismo, aparecía como un anticomunismo, por decirlo así, estructural. Pero hoy día el comunismo existe muy tenuemente en el mundo. De hecho, uno de los partidos comunistas como más importantes es el de Chile, claro, en términos de su presencia en un gobierno, descontando al Partido Comunista Chino, desde luego. Sí, pero que es un partido comunista extraño, porque es una dictadura más bien nacionalista, para decirlo en verdad. Más bien un capitalismo con elementos de Estado, pero es una economía de mercado. O sea, es difícil catalogarlo como partido comunista en un sentido clásico. Y los otros partidos comunistas son el de Cuba, que es una cosa crepuscular, el de Corea del Norte, que es una especie de familia real más que socialismo. Y después tienes Vietnam, Laos, y pare de contar. En el resto del mundo son partidos muy pequeños, que no tienen mayor significado. Entonces, hablar de anticomunismo en este momento como una cosa estructural que signifique estigmatizar al Partido Comunista chileno, primero yo no lo haría y segundo, no tiene sentido. Yo creo que más bien es utilizado por comunistas para tratar de estigmatizar al que hace la crítica. Ya, como algo al revés. Como algo al revés, como darlo vuelta. El culpable es el otro porque no piensa, es anticomunista. Sí. Ahora, lo que el Partido Comunista dice, y también la candidatura de Janet Jara, es que el Partido Comunista chileno se ha comportado dentro de las reglas de la democracia en Chile, ¿no? Y que por lo tanto no sería una crítica justa decir que es incompatible con la democracia liberal, cuando de hecho lo ha sido en su rol en la política chilena. Sí, el problema no es ese. El problema no es ese. Primero, la historia es más compleja, porque el Partido Comunista chileno tiene esa fuerza que tiene también porque tiene una historia distinta a los partidos comunistas latinoamericanos. Primero existió el Partido Obrero Socialista. Recabarren fue formado teóricamente por Juan B. Justo, de Argentina, que era un socialista más cerca de la Segunda Internacional. Después Recabarren, claro, tomó la línea de la Tercera Internacional, las 21 condiciones. Y fíjate que el Partido Comunista chileno, claro, ha respetado siempre las reglas democráticas. Dependía de cómo estuviera la Internacional Comunista, porque hay que entender que el Partido Comunista chileno era la sede de los comunistas de Chile, de la Internacional Comunista. Eso fue creado por Stalin. Entonces, cuando la Internacional tomaba actitudes duras, el Partido Comunista chileno se ponía duro,
cuando se abría, como en el Frente Popular, el Partido Comunista Chileno se abría. Y el Partido Comunista Chileno, como tenía esa historia de recabar de las mutuales obreras, del parlamentarismo, etcétera, siempre vivió mejor cuando se abrió. Por ejemplo, cuando adoptó la vía pacífica al socialismo, cuando Khrushchev critica en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética a Stalin y lo desenmascara, por decirlo así. Bueno, entonces tú tienes un Partido Comunista chileno que en general es cierto lo que tú señalas en cuanto a que ha respetado la línea democrática. Incluso la Unidad Popular fue el partido más responsable, más sereno. Imagínate qué clase de anticomunista soy yo respecto al Partido Comunista Chileno. No, le reconozco todos sus méritos y yo sigo mirando con cariño esa etapa de mi vida. Claro, porque fuiste comunista, de hecho, escribiste un libro sobre eso. Sí. Y entonces no es ese el problema. El problema es teórico. Si tú eres marxista-leninista, quiere decir que tú sigues una doctrina. Y esa doctrina es incompatible con la democracia. No con la democracia cuando estás en la oposición, no es la democracia cuando tú no estás en el poder, ¿no es cierto? Porque esto ya lo decía Marx y después lo usó Lenin también. Tú puedes ser democrático tácticamente, considerar que la democracia es una forma de organización de la sociedad que te permite avanzar a tomar el poder. Entonces, el problema es que nunca el Partido Comunista ha definido una visión de renuncia a los elementos no democráticos que hay en el marxismo-leninismo. Es decir, la lucha de clase como motor de la historia, en la dictadura del proletariado, ahora le ponen otro nombre porque eso, la dictadura del proletariado suena feo para un demócrata. Sí. ¿Ah? En esto, pero entonces tú piensas que si Janet Jara es presidenta, ¿estaría en riesgo su adhesión a la democracia? Mira, yo no la conozco a ella, tengo muy buena impresión de ella como candidata. Me parece una persona, y además como persona meritocrática, en fin, yo no sé lo que ella piensa, ¿ah? No conozco lo que ella piensa, pero yo creo que la definición de marxista-leninista es una definición que ese partido tiene que discutir para que tenga credibilidad democrática en términos estratégicos. O sea, para aceptar la democracia como valor permanente. Claro, ¿no? Yo no digo que no hayan estado siempre a favor de la democracia. Lo que digo es que no han aceptado teóricamente a la democracia como un valor permanente. Tú no puedes decir Cuba es una democracia distinta. No, Cuba es una dictadura. Entonces, tiene que señalarlo porque la crítica es en el terreno de futuro. ¿De qué pasa si el Partido Comunista se vuelve la primera fuerza política en Chile, en el poder? Sí. Ahora, el socialismo democrático, que incluye el laguismo, del cual eres tú uno de sus representantes más destacados, ¿no? Después de todos los años que trabajaste con el presidente Lagos y después también, ¿no? Hasta el día de hoy, te reúnes periódicamente con el presidente Lagos. Está en esta coalición con el Partido Comunista y por lo tanto tiene que, ahora le toca hacer campaña porque gane la candidata Janet Jara, y ha empezado todo este debate al interior de socialismo democrático, el Partido Socialista, el PPD, de en qué condiciones entrar, ¿no? a ayudar en su programa, pero por otro lado hay un compromiso vinculante porque fueron juntos a las primarias, ¿no? Eso es un compromiso real. ¿Cómo debiera plantearse el socialismo democrático en esta disyuntiva de que está obligado, por un lado, a cumplir su palabra, pero por otro lado, como tú estás estableciendo, hay diferencias entre los socialdemócratas en el mundo y en Chile y el Partido Comunista en el mundo y en Chile? Claro, hay una diferencia que es clave, que los socialdemócratas, y esto se dio con Bernstein y al principio del siglo XX, a finales del siglo XIX, aceptan la democracia como valor permanente.
y tampoco están por la socialización de todos los medios de producción. O sea, no están ellos necesariamente por la superación del capitalismo. Yo no digo que el capitalismo pueda ser superado en el futuro de la historia, ¿ah? Pero ellos no están por la superación del capitalismo, sino por un capitalismo regulado que pueda también permitir una mayor igualdad en la sociedad. Esa es la socialdemocracia, el pensamiento. Eso es la izquierda democrática, históricamente. Entonces, históricamente, la socialdemocracia es eso. Ahora, hay socialdemócratas que están en los partidos que apoyaron este gobierno y que jugaron un papel. Y qué bien que hayan jugado ese papel, porque permitieron que este gobierno, después del shock del 4 de septiembre, antirrefundacional de la convención, hubiera sido una situación de vacío. Sin embargo, ellos permitieron que esto no se transformara en una catástrofe y que terminara siendo un gobierno en la medianía, que es lo que es. ¿Y qué deben hacer ahora que tienen que ya no entrar a ayudar al Frente Amplio, sino al Partido Hay algunos Comunista? que nos mantuvimos más lejos de todo aquello. Pero lo que yo te quiero señalar, que ahora ellos tienen una situación de vínculo, pero van a estar ahí, pero van a estar más débiles, porque no les fue bien en las primarias, ¿ya? A mí Carolina Toá me parecía una excelente candidata. Yo no soy partidario de decir son las características o los rasgos de personalidad de personalidad de Carolina Toá. Fue una muy buena candidata, fue quien planteó cosas más sólidas en términos del futuro del país. Sin embargo, eso no tuvo aceptación por un fenómeno, Paula, que yo también te he señalado, de que cuando tú estudias comparativamente los sistemas políticos y cómo marchan las democracias en todo el mundo, hoy día el voto es un voto mucho más volátil y desleal. Y ese voto no se forma por una gran reflexión sobre los programas. Manuel Castel dice que los programas no los leen ni quienes los escriben. Sí, bueno, y no se cumple mucho tampoco, que digamos. Se cumple. Sí. También porque el mundo anda muy rápido. Entonces tú lo que necesitas son ideas fuerza, pero eso sería desviarnos. Lo que yo te quiero señalar es que el voto es un voto mucho más emotivo, de emoción, de identificación, de cercanía. Y eso, por supuesto, lo produjo la candidata Janet Jara, y lo produjo muy bien, con gran inteligencia. Y por lo tanto ha obtenido este apoyo muy fuerte. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo no lo sé, porque si ella llegara a ser elegida, y tiene todo el derecho legítimo a ser elegida presidenta de la República, veremos qué pasa, porque va a ser una situación inédita. Sí, pero la pregunta es, los socialdemócratas, o digamos los miembros que van a contribuir al programa de ella, ¿debieran poner condiciones, debieran establecer líneas rojas o debieran simplemente colaborar? Y también te lo pregunto porque para muchas personas, o para algunas personas por lo menos, el hecho de que los socialdemócratas que participaron en este gobierno, como Carolina Toá, Mario Marcel, el ministro Cordero, Van Claveren, el ministro Elizalde, en fin, muchos, finalmente desde esa mirada ha sido un costo, un desgaste estar en el gobierno, un desgaste que no fue premiado. Que no fue que luego, a la luz de lo que pasó con Carolina Toá, no fue premiado por la gente. Claro. Entonces, bueno, pero yo creo que no tienen otro rol que jugar aquel rol de ser el factor que impida que cualquier cosa, no estoy hablando de la candidata, cualquier presión en un sentido autoritario, cualquier presión que disminuya la vida democrática, cualquier presión en ese sentido se realice. Y por lo tanto tienen que jugar ese papel. Sí, ahora ha habido un debate por Nicolás Eizaguirre en que se entendió que iba a entrar al comando de Janet Jara y después dice él que fue un equívoco y que en realidad no va a entrar al comando de Janet Jara. Pero el punto fundamental
es que el programa de ella, esas 7, 8 páginas, fue catalogado por Carolina Toá como un programa económico kirchnerista en que se decía, a grosso modo, que la demanda interna iba a producir el crecimiento. Claro, y tú comprenderás que hoy plantear eso, primero el planteamiento de Trump. Fíjate por dónde caminando por la izquierda tú llegas a la derecha. ¿Ah? Porque Trump está en eso. Está los aranceles sobre el cobre son para producir cobre en Estados Unidos y que Estados Unidos sea la gran potencia del cobre. Entonces, la idea de una especie de economía hacia adentro es algo que está completamente fuera. Es comprarse el tema de que la globalización desapareció. La globalización no ha desaparecido, la globalización sigue siendo muy importante y para un país como Chile, que tiene un mercado interno pequeñito, su posibilidad de desarrollo y de dar otro salto de desarrollo y salir de esta suerte de lentitud, de casi estancamiento, etcétera, es abrirse al mercado mundial y seguir desarrollando eso. Sí. Entonces, ese programa es pobre y equivocado, a mi juicio. Entonces, yo creo que hay que retomar la combinación que llevó a Chile a ponerse a la cabeza de América Latina. ¿Y eso es posible en un gobierno si es que ganara Janet Jara? Es posible en la medida que Janet Jara se convenciera que estas ideas pueden caminar. Son las ideas que se necesitan para un progresismo del siglo XXI. Sí. Que lo otro es antiguo, que lo otro nos lleva a que la gente viva mejor en Chile. Ernesto, ¿cómo se ha tomado el laguismo esta derrota de Carolina Toá? Te lo pregunto porque hay una carta en el Mercurio de, por ejemplo, Matías de la Fuente, digamos que fue jefe de gabinete del presidente Lagos, y otros personeros que han decidido apoyar a Evelyn Matei, ¿no? Bueno. Y otros prominentes laguistas, como el mismo Nicolás Izaguirre, ya ha dicho que va a votar por Janet Jara y que van a cumplir evidentemente su compromiso. Y ya vemos otros, digamos, que hemos mantenido la misma posición de hace mucho tiempo, en el sentido de que no existe un laguismo propiamente tal, lo que existe son personas con gran admiración a Lagos y que participaron en la gestión de Lagos, eso es lo que existe. Y entonces estas personas piensan de manera distinta. Algunos creen que el único camino para que haya un crecimiento en Chile es retomar el crecimiento hacia afuera. Otros piensan que eso se hace apoyando a Evelyn Matei. Y hay algo de cierto también en eso. Hay laguistas mateístas. O sea, no laguistas mateístas, gente que admira a Lagos, que hoy día cree que el único camino que hay, dadas las circunstancias en que se ha generado, es ese. Hay otros que también admiradores de Lagos, pero que creen que hay que hacer un esfuerzo y que es posible que Janet Jara asuma este camino. Y habemos otros que hacemos un análisis en el cual decimos, atención, estos son los elementos para que Chile crezca y para que crezca con justicia social. Sí. Eso hay que realizarlo. Ernesto, ¿y tú no votarías por Janet Jara? Es que no tiene mucha importancia por quién yo vote. Pero es interesante saber, estás describiendo estos tres grupos, ¿en alguna circunstancia votarías por ella? Yo tendría que saber qué es lo que ella piensa, y la disposición de ella a abandonar una doctrina que yo pienso que es negativa para Chile y para la democracia. Claro, ahora ha sido militante comunista desde los 14 años. Sería raro que abandonara ahora una doctrina en la cual... Bueno, pero es que es evidente que esa doctrina, digamos, nos lleva a un Chile que crezca y que se desarrolle. Y por lo tanto, yo me siento impedido en apoyar algo en lo que no creo. Ya. Y en el caso de Evelyn Matei, que ella ha hecho hartos gestos hacia Amarillos, demócratas, de tenerlo junto a Chile Vamos, y que ya de hecho Amarillos por lo menos está embarcado con Chile Vamos.
¿Votarías por ella en alguna circunstancia? Bueno, tendría que ver también ahí la situación que pudiera suscitarse. Por supuesto, yo hago una distinción entre la extrema derecha y la derecha institucional, que llamo yo, que es una derecha que tiene un pecado original muy fuerte, que fue el apoyo a la dictadura, pero que durante 35 años se ha mantenido dentro de las reglas democráticas y ha estado 2 veces en el gobierno. Esa derecha es Evelyn Matei. Y esa derecha es Evelyn Matei. Y por otro lado, a mí me provoca inquietud profunda, también por la misma razón, por la razón de la democracia. Me provoca tremenda inquietud el candidato Kast. Tengo inquietudes respecto no creo que pase nada dramático en Chile en los próximos años, pero sí una tendencia hacia restringir la democracia. Restringir la democracia, que aparezcan rasgos que sean autoritarios y que se pueda ir por ese camino por donde han marchado tantos países en América Latina y en el mundo. Sí. Es decir, esa situación de degradación por dentro de la democracia. Sí. Entonces, que se ha producido en regímenes populistas de izquierda y se han producido en los regímenes populistas de derecha. Entonces, contra eso a mí me produce una inquietud. Esa inquietud yo no la tengo con la derecha institucional. De Evelyn Matei. De Evelyn Matei. Entonces, si entiendo bien, no descartas votar por Evelyn Matei y tampoco descartas a esta altura votar por Janet Jara. Yo no descarto votar por nada, pero... Pero no, por Kast descartas votar. Por Kast, por supuesto, pero es que lo saco del arco en el cual tengo alguna posibilidad de decidirme por alguien que sea un autoritario, que sabemos que es un autoritario. Lo otro yo no lo sé, no sé cómo se irán a producir las cosas, pero en este momento yo no me planteo el tema así. Yo soy alguien de izquierda democrática y voy a votar de acuerdo a mi conciencia en torno a los valores en que creo. Sí. No te puedo señalar nombres ni con quién sí ni con quién no, salvo que te diga hay algunos candidatos sobre los cuales yo tengo muy claro que no podría votar, precisamente porque han declarado posiciones como el caso de Kaiser, te digo, por ejemplo, de que un golpe de Estado no está mal. Y que lo haría de nuevo. Claro, que lo haría de nuevo y que eso traería colores rosados a las mejillas de los chilenos, digamos. ¿Ah? Eso es inaceptable. Sí. Se nos está acabando el tiempo, pero tú decías, bueno, las sociales democracias en el mundo están en un proceso complejo de declive en algunos lugares, y lo mismo pasa con la derecha tradicional o derecha institucional y democrática que has establecido y definido, y que ahí estaría Evelyn Matei. ¿Esto significa que está muriendo el socialismo democrático en Chile y Chile vamos? Mira, están en un momento muy difícil. Están en un momento muy difícil, como lo están en general las fuerzas democráticas en el mundo. Los partidarios de la democracia liberal están atravesando una fase muy difícil y estas fuerzas también la están atravesando. Tanto aquellos que están en la derecha, en el centro o en la izquierda, que comparten este mundo. Yo creo que ellos van a tener que aplicarse mucho para reconquistar ese espacio, estén donde estén hoy día. Pero yo no me atrevería a hablar de muerte en política. Y además en política no hay muerte. No hay muerte. En política es muy arriesgado hablar de muerte. Claro, hay cosas que desaparecen en la historia, pero yo no creo ni que va a haber un Trump para siempre, ni creo que vaya a haber un Putin para siempre. Creo que la situación del mundo que en este momento está en una fase muy triste, muy peligrosa. Pero cuando te digo de peligro es algo que solo lo puedes comparar con los años 30.
con los años 30 y 40, que terminó en una guerra mundial donde murieron 70 millones de personas. Y hoy día la capacidad destructiva que tiene la humanidad es enormemente superior a eso. Entonces, yo creo que hay que seguir luchando por regímenes, sistemas políticos democráticos, adaptándose a la época de la era digital, naturalmente, y entregando respuestas a nuevas demandas que vienen de eso. Está bien que hayan emociones en política, está bien que hayan identificaciones en política. La política no puede ser puro cerebro, pero es necesario un mínimo de razón, es necesario un mínimo de discernimiento. Y por eso yo creo que esas fuerzas que combinan esto es lo mejor para un país. Ernesto Otone, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente. Muy bienvenido. Muchas gracias, Paula. Feliz de conversar contigo. Bueno, Chile Transparente tiene mucho trabajo porque hemos sabido de muchísimos casos de corrupción y vamos a hablar de todos ellos y también de qué falta en Chile para que estos temas sean tomados muy en serio y no solamente nos enfoquemos todos cada vez que hay un escándalo, Alejandro, ¿no? Que yo creo que es parte del problema de la labor que hacen ustedes. La labor nuestra es tratar de avanzar hacia una sociedad más proba, más ética, esencialmente en lo público, también en lo privado, y preparar propuestas y convocar a distintos sectores para tener respuestas para cuando se abra una ventana de oportunidad en el Parlamento para poder avanzar con estos temas que lamentablemente solo son prioridad cuando hay que reaccionar frente a un escándalo cuando hay un mayor. escándalo. Bueno, ahora parece que hay una ventana de oportunidad. Partamos por todo lo que ha descubierto la Contralora, Dorothy Pérez. Las licencias médicas, los que han tomado licencia viajando y luego van a venir los que tomaron licencia, hicieron uso fraudulento de licencias para viajar dentro de Chile y aún no sabemos cuánta gente tomó licencia fraudulenta y no viajó, ¿no? Es una cantidad de personas más o menos importantes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debiera cambiar para que sean los propios entes, las propias instituciones, las que tengan alguna capacidad de fiscalización y que no dependan de que la Contraloría al final del proceso haga, digamos, el chequeo cruzado de estos datos que dio origen a toda esta noticia? Varias cosas en tu pregunta. Lo primero, nos escandaliza el viaje fuera de Chile mientras se tiene que guardar reposo en el país. Pero esto debe ser el 0,2% de los casos de fraude de licencia médica. Lo que pasa es que son tan escandalosos, es tan evidente, que ha puesto en el tapete una cuestión que es mucho más extendida. Esta cultura del abuso de la licencia médica, esta nomenclatura, este lenguaje que ya no se habla de estoy enfermo, sino que se habla de tiré licencia. Esta práctica que ha llevado que en el sector público tengamos 3 veces más licencia que en el sector privado. Este uso extensivo de la licencia médica por diagnósticos que no pueden ser verificados, como el lumbago, el dolor de espalda o las enfermedades psiquiátricas, que es donde se concentran los abusos. Estas máquinas de producir licencias médicas con médicos muchas veces extranjeros que han hecho de esto una verdadera manera de ganarse la vida a través de creación de empresas productoras de licencias médicas. En consecuencia, estamos frente a un problema mayor. Afortunadamente, el caso levantado por la Contralora nos permite mirar esto a fondo y quizás resolverlo. Hoy día el gobierno ha presentado, entiendo, o va a presentar un proyecto de ley que cambia los parámetros del pago de las licencias médicas, porque ¿qué pasa con la licencia médica? El diagnóstico es oculto para el empleador. Lo conoce el seguro de salud y eventualmente quien revisa el rechazo que puede hacer el seguro de salud. No, y perdón, y además, Alejandro, el empleador tampoco puede llamar a una persona con licencia ni preguntarle nada, porque eso altera, digamos, su licencia. Las garantías del trabajador son potentes y justificadas, pero generan en definitiva un espacio en donde quien quiera abusar lamentablemente puede hacerlo de manera impune y muy atractiva, porque Chile tiene el sistema de pago de licencias médicas más generoso del mundo. Pagamos el 100%. ¿Literalmente del mundo? A ver, Dinamarca y Francia, que son los casos que yo revisé hace un poco tiempo atrás, cubren el 67% de la remuneración.
En Chile, en el sector público se cubre el 100% de la remuneración. En el caso del sector privado, si la licencia se extiende por más de 11 días, también es el 100% de la remuneración. Y eso convive con consultorios sin medicamentos, con listas de espera, con falta de especialistas para atender ciertos problemas urgentes de salud. Entonces, está desequilibrada la cobertura del sistema de salud. Muy generosos para las licencias médicas, bastante menos para otras cuestiones que pueden ser más urgentes. Bueno, y en el caso de FONASA entiendo que es un porcentaje altísimo de todo el gasto de FONASA que va a cubrir las licencias médicas. Mira, ¿no? decimos que cotizamos el 7% para salud. En el FONASA, 3,6% hoy día se destinan al pago de licencias médicas, más de la mitad de la cotización. Y eso es claramente la consecuencia no de una población especialmente enferma, sino de una población que lamentablemente se ha acostumbrado a usar en exceso, para no decir con abuso, de este mecanismo. Ahora, hay acá una falta de la probidad evidente, ¿no? Se está viendo, se está investigando, también lo está viendo la Fiscalía, ¿no? Si pueden haber cometido también delitos, ¿no? Si hay una práctica delictiva o no en esto, pero y desde luego los médicos que dan estas licencias fraudulentas. Pero digo, lo primero es la falta de la probidad, de una persona que no está enferma pedir una licencia a un médico que también falta a la probidad, a la ética y a la ley, dándole una licencia falsa, pero está esta idea de poder no ver el perjuicio que se causa, ¿no? Con esta licencia fraudulenta en que además se viaja y en el fondo se transforma en un espacio de recreación. ¿Cómo se puede combatir esa falta de probidad? Digamos, ¿cómo se puede incentivar a que las personas tengan en cuenta el costo que tiene esto para la sociedad? ¿O esa batalla ya está perdida? No lo sabemos, pero hay que seguir dándola. Dos cuestiones. Primero, mejorar la comprensión de las personas de que esto no es gratis. Aquí le estamos haciendo un daño al sistema de salud. Consecuencia, quien tenga dudas de si esto le hace mal a alguien o no, que se dé cuenta de eso y trate de inhibirse de cometer prácticas que son irregulares. Lo segundo, mejorar la capacidad de fiscalización. Cuando hay un premio tan grande, que es recibir toda mi remuneración sin trabajar, y la expectativa tan extendida de que lo pueda hacer impunamente, es difícil que la gente se inhiba. Tenemos que cambiar la estructura de incentivos para que sea más probable que me detecten y que el premio no sea tan atractivo. Es decir, si tuviésemos una estructura de pago de la licencia médica que no se cubre el 100%, que se cubra decrecientemente, que tengamos sanciones muy severas para los médicos y sobre todo también para los pacientes que abusan de esto, esto puede cambiar. Pero va a ser una tarea difícil porque la cultura del abuso de la licencia médica se instaló fuerte en Chile. Bueno, de hecho ya se sabe que con lo que la Contraloría hizo, han bajado las licencias médicas desde entonces, ¿no? Lo cual ahí ya muestra personas que probablemente iban a hacer lo mismo y decidieron no hacerlo, ¿no? Evidentemente, mira, el caso del sector público, donde hay sistemas e incentivos distintos, pero la población es fundamentalmente la misma. La gente que trabaja en el sector público no vive en otro país ni tiene otra carga de enfermedad que las personas que trabajan en el sector privado. Sin embargo, número de licencias en el sector privado, 10 al año. Número de licencias en el sector público, 32 al año, y ha ido creciendo en el último tiempo. Lo que hay detrás de eso es un incentivo distinto. El descuento los 3 primeros días de licencia en el sector privado, la falta de ese descuento en el sector público. Y en el caso de muchos trabajadores de la salud, que tienen el doble de licencia en el sector público que el resto de los trabajadores estatales, es el acceso expedito, fluido, a la licencia médica del colega que está en la oficina de al lado. En consecuencia, hay razones que explican este comportamiento que lamentablemente nada tienen que ver con la salud de las personas. Y volviendo a lo que te preguntaba antes, Alejandro, ¿qué pasa con las instituciones y su propia capacidad de ser contralores de sí mismos, ¿no? De todas estas personas no fueron, o la gran mayoría no fueron detectadas por su propia institución, a pesar de que algunos ponían fotos en redes sociales de sus vacaciones, o se hizo la vista gorda, o no se tuvo suficiente celo para parar esa conducta. ¿Qué es lo que Chile debiera aprender de esto? No solo digo de que la Contralora al final del proceso lo señale, sino de que se detecte antes y se sancione antes. A ver, el tema es difícil y tiene cierta complejidad, porque el sistema no está diseñado para que el empleador haga el control. Porque si el empleador comienza a hacer el control de la licencia médica, de los permisos de ausencia en caso de enfermedad, corremos también muchos riesgos de abuso, de presiones indebidas sobre un trabajador que puede estar efectivamente enfermo. Pero si el empleador conoce que hay uso fraudulento y si hay cruce de información, particularmente en el sector público, donde eso se puede hacer centralizadamente,
están los mecanismos para sancionar por falta de la probidad, están los mecanismos para llevar el caso a tribunales cuando hay uso malicioso y delictivo de licencia médica falsa, y en el extremo también es posible declarar que la persona que ha alargado las licencias médicas está demostrando una salud incompatible con el servicio público y puede ser destituida. Cuestión que está en el estatuto administrativo pero que se usa poco. Entonces es posible hacer más, pero cuidado con caer en el otro extremo de poner a los empleadores que tienen un incentivo no necesariamente compatible con lo mejor para resolver este problema, que sean los que finalmente que sean los jueces. Y sean los jueces del ausentismo laboral. Sí. Vamos a los otros casos que han llamado, digamos, que han sido un escándalo con toda razón, que son los llamados narcomilitares, narcoaviadores, el hecho de que se haya encontrado, ¿no?, por las mismas instituciones castrenses a miembros de las Fuerzas Armadas que han participado del tráfico de drogas. Esto es un nivel de corrupción muy serio. Esto, cuando pasa en los países, estamos hablando de un nivel de penetración de los carteles de droga peligrosísimo. ¿Cuál es la perspectiva que se debiera tomar más allá del escándalo en que hoy día estamos todos preocupados de esto, sino que lo que viene después para prevenir que esto se masifique? Estos casos muestran una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia primero: el poder corrosivo del narcotráfico y del crimen organizado ha penetrado a instituciones que están llamadas a combatirlo. Y al hacerlo, usan los recursos públicos que deben estar al resguardo de la fe pública para ponerlos al servicio del crimen organizado. Pésima noticia. La buena noticia es que esto no se detectó por azar, ni por una filtración, sino porque las propias instituciones levantaron el caso. Entonces, todavía tenemos, afortunadamente, capacidad de reacción interna. Esa capacidad de reacción interna, sin embargo, hay que fortalecerla, más contrainteligencia. Es decir, si el narcotráfico puede penetrar al ejército o a la aviación, ¿por qué no lo podría penetrar en un caso de conflicto armado una potencia extranjera? Tan vulnerables son nuestro personal como para que pasen a formar parte de la banda contraria. ¿No es eso en sí mismo un peligro para la seguridad nacional? Entonces, la contrainteligencia tiene que reforzarse y tenemos que mejorar la capacidad de detectar actividades inusuales, prácticas riesgosas o sospechosas de parte del personal para que esto se detenga. Pero ya no estamos frente a la amenaza del narcotráfico. El narcotráfico lo tenemos sentado en la mesa y requiere del Estado, creo yo, un nivel de reacción muy superior del que hemos visto y un nivel de cohesión política para abordarlo que lamentablemente a veces brilla por su ausencia. Claro, porque estamos en un año electoral además y está la competencia de quién tiene medidas mejores y más duras, ¿no?, de cara al combate al narcotráfico. Sí. En periodo electoral la calidad de la política suele debilitarse y como nunca hoy necesitamos mucha más calidad de la política para abordar estos tipos de desafíos. Ahora, esto también pone en jaque algo que se ha discutido mucho, que muchos alcaldes han pedido, de hecho, que es que los militares o las Fuerzas Armadas participen ayudando a las policías en materia de combate al narcotráfico, combate al crimen organizado y en materia de seguridad, sea en los CEFAM, sea en los hospitales, sea en ciertas infraestructuras críticas, y de hecho se están tramitando justamente la ley de infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza para abordar esta situación que, como digo, muchos alcaldes de manera bien transversal han pedido esa ayuda. Pero desde otro lado dicen no, porque el riesgo está en que el crimen organizado corrompa a los militares y a las Fuerzas Armadas que no están preparadas ni entrenadas para estar en una situación diaria con población civil compartiendo, ¿no? ¿Esto mostraría que ese riesgo es más que real? Que la capacidad de penetración corrosiva del narcotráfico y crimen organizado existe y puede llegar a las Fuerzas Armadas es un dato. Que eso sea razón suficiente para excluir a las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico, me parece que no. No puede traslaparse, confundirse el rol de las Fuerzas Armadas con el rol de las policías. Pero hay espacios de resguardo del orden público en que las Fuerzas Armadas sí pueden jugar un rol. Resguardo de la frontera, probablemente de manera permanente y no circunstancial. También resguardo de cierta infraestructura crítica, como pasa en otros países del mundo. Uno pasa por aeropuertos en Europa, países democráticos, cívicos, impecables, en donde nadie se sorprendería de que estamos frente a un abuso militar en las calles y ves resguardando militares en los aeropuertos, por ejemplo, y también estaciones de tren. Entonces, yo creo que se puede hacer con cuidado, sin
sin arrebatos, pero también sin complejos. Las Fuerzas Armadas tienen que servir a Chile. Si hoy día Chile requiere trabajo en torno al combate al narcotráfico, allí debieran estar. Claro, y que es el tema de seguridad hoy día número uno, ¿no? O sea, ya la delincuencia cambió, ya no es la delincuencia de antes, y están estos grupos y es un crimen organizado que funciona de otra manera y además mucho más violento. Había en las Fuerzas Armadas chilenas una cierta debilidad, una cierta, ambiente que pudiera hacerlos más vulnerables. Te lo pregunto porque entiendo que hay un informe de Transparencia Internacional diciendo que, existía esta posibilidad de una cierta vulnerabilidad de nuestras Fuerzas Armadas frente a estos desafíos. Yo creo que en las hipótesis de conflicto y preparación de los equipos de las Fuerzas Armadas, probablemente la cuestión del narcotráfico y el crimen organizado no estaba puesto como una amenaza fundamental. En parte porque no se veía y en parte porque aún viéndose no era responsabilidad de ellos atacarla. Creo que eso hay que cambiarlo y hay que mirarlo de una manera distinta. Creo también que en el pasado espacios de reserva y opacidad propios históricamente, pero también quizás esencialmente de las Fuerzas Armadas, han sido mal usados para generar falta de control social y malas prácticas. Pienso en casos de fondos reservados, por ejemplo. En consecuencia, tiene que haber, creo yo, un diálogo mucho más imbricado, mucho más directo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Un diálogo político en el buen sentido de la palabra, para revisar cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, si hay que cambiarlo, por ejemplo, el combate al narcotráfico, y qué tipo de controles adicionales la sociedad debiera establecer respecto a la función de las Fuerzas Armadas para que esto no derive en un problema eventualmente más complejo aún. No, es muy importante lo que dice, porque además las mismas Fuerzas Armadas se han manifestado siempre bastante renuentes a colaborar justamente en labores de colaboración por seguridad con las policías o de combate al narcotráfico. Sí, no ha sido históricamente su rol, pero las Fuerzas Armadas tienen que, insisto, servir al país de acuerdo a las condiciones que el país requiere. Y respecto a los tiempos que estamos viviendo, si hoy día la hipótesis fundamental de conflicto no es la guerra con una potencia vecina, sino la guerra contra el narcotráfico, pues bien, ajustemos la manera de actuar, las capacidades y también los resguardos y controles a esa nueva realidad, a ese nuevo desafío. Ahora, ¿tiene que ver esto, como se ha comentado también, con los sueldos, por ejemplo, que se ganan en las Fuerzas Armadas, con que a lo mejor son sueldos bajos y que eso los hace más permeables al crimen organizado? O sea, ¿está ahí o es un problema de regulaciones, un problema de formación, es un problema de cómo se les prepara para esta realidad? Puede haber algo de eso, pero no puede ser excusa, ni lo vamos a poder resolver por la vía de subirle el sueldo a todos los potenciales corrompibles por el narcotráfico. Es decir, no hay dinero en el país para subir los sueldos al nivel de lo que le podría pagar el narcotráfico a quienes quieran colaborar con él. Entonces, la solución no pasa por ahí, pero sí es un diagnóstico que permite mirar dónde están las áreas más vulnerables. Ahora, yo creo que más transparencia, más sanciones eficaces, controles cruzados pueden ayudar en esta materia. Y también una disposición política transversal a ver estos asuntos como una tarea de Estado y no como una razón para tirar una piedra más al adversario. Sí. En el caso de la FACH hubo un debate esta semana que finalmente se zanjó en cuanto a si esto lo veía la justicia militar, lo veía el Ministerio Público. Finalmente la ministra del Piano salió a decir que lo iba a ver el Ministerio Público. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de la probidad y la transparencia? ¿Qué es mejor que lo vea la justicia militar porque se trata de militares cometiendo delitos dentro de instituciones militares, pero también con la colaboración de civiles, y que por lo tanto lo vea el Ministerio Público? ¿Qué hace más sentido desde tu perspectiva? El Código de Justicia Militar habilitaba a la Fiscalía de Aviación para reclamar competencia para tratar el caso. Tú lo insinuaste en tu pregunta. El Código dice: delitos cometidos por militares en recintos militares, aunque sean delitos comunes, son de competencia de los tribunales militares. Pero eso está pensado para, digamos, delitos encapsulados, delitos que se cometen en un solo lugar y con la exclusiva participación de personal militar. Aquí lo que estamos viendo es todo lo contrario. Es un delito probablemente mucho más complejo, más extenso, que involucra corrupción, que involucra sobornos, que involucra extorsión eventualmente, que desde luego involucra red de distribución de droga en la que me imagino que hay personal civil y no militar. En consecuencia, este era un caso que
tenía que ser abordado en su complejidad, y en su complejidad solo lo podía abordar el Ministerio Público, porque también dice el Código de Justicia Militar, no puede haber civil juzgado por el tribunales militares. Entonces, la respuesta correcta, integral, en perspectiva amplia, era una sola investigación con mirada integral de la responsabilidad militar y civil involucrada y que pueda tener capacidad de entender el fenómeno global del narcotráfico que estaba detrás de esto. Y eso es Ministerio Público. Por último, Alejandro, la Comisión Jaraquemada, esta comisión que se creó justamente después del escándalo de los casos convenios, fundaciones, para regular bastantes situaciones de probidad y de posible corrupción, hay un montón de medidas que se tomaron, pero hay como 4 o 5 proyectos de ley que todavía se están tramitando y que, claro, cuando, como decíamos al principio, si no está la urgencia de un caso escandaloso, empiezan a perder fuerza en un Parlamento que tiene otras prioridades y que además está en un año electoral. ¿Qué se debe hacer con esos 4 o 5 proyectos de ley que todavía están pendientes de manera de poder sacar algo adelante en este ciclo y no esperar hasta el próximo gobierno y al próximo Parlamento? La respuesta simple es tramitarlos y avanzar en eso y no esperar que otro conflicto u otro escándalo vuelva a ponerle prioridad a lo que está durmiendo hoy día en el debate en el Parlamento. Esto pasa siempre con las leyes contra las malas prácticas, la corrupción. Son prioridad como respuesta inmediata de la clase política frente al escándalo, pero cuando pasamos a otro tema en la opinión pública, también pasamos a otro tema en el Parlamento. Aquí hay temas respecto de cómo regular correctamente las transferencias del Estado hacia las fundaciones, de modo de garantizar la probidad, pero tampoco ahogar a las fundaciones. Sí, porque hay muchas que están ahogadas, de hecho. A mí me ha tocado participar en otras fundaciones y es realmente triste como mucha gente meritoria, muchos problemas sociales que se estaban abordando bien por ese voluntariado social importante, ha tenido que cerrar las puertas porque los recursos del Estado ya no están llegando o porque los controles que se piden son excesivos o porque las rendiciones de cuentas son imposibles de satisfacer con los requisitos que hay. Entonces, más control, pero buen control, y no un sistema de transferencia del Estado hacia actividades de la sociedad civil que suponga formas de rendición de cuentas que terminan por asfixiar el rol de la sociedad civil. Avanzar los beneficiarios finales. La ley sobre beneficiarios finales es importante. Levantamiento del secreto bancario de manera controlada, pero expedita. El narcotráfico, todo lo que estamos hablando, es dinero. Si no logramos seguir la ruta del dinero, si no logramos saber quién es el último beneficiario de aquella empresa que está lavando dinero, si no somos ágiles para levantar el secreto bancario, estamos perdiendo la batalla. Sí. Y hay muchas personas que están en contra de eso justamente, de todas las medidas que acabas de decir. Respecto al secreto bancario hay una preocupación que yo creo que es legítima y hay que atenderla, respecto de que puede haber autoridades políticas que quizás por razones políticas quieren levantar el secreto bancario de adversarios políticos. Resguardemos eso, pero logremos un levantamiento del secreto bancario expedito cuando estamos frente a la probabilidad de crimen organizado. Alejandro Ferreiro, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.